los 14 y los 21 años, en la cual se presenta una serie de cambios que pueden ser hormonales, fisiológicos, conductuales y cognitivos, que pueden afectar el estado emocional y la conducta social de los individuos. Nuestro problema es identificar cuál es el factor que produce más ansiedad en los jóvenes ante una exposición, debido a que la ansiedad puede afectar a los jóvenes, ya que cuando se vuelven ansiosos pueden presentar temor hacia la escuela, vergüenza y sentirse vulnerados por sus compañeros, ya que muchas veces no los aceptan. Los alcances que nos propusimos con nuestro trabajo fue poder conocer las causas y respuestas que se presentan con la ansiedad, saber que se ve afectada la vida de una persona ansiosa y establecer cuáles son las predisposiciones, si las hay, para presentar la ansiedad. La razón por la que escogimos este tema es debido a su importancia para la psicología, ya que la ansiedad influye tanto en la vida del individuo porque puede afectar su aprendizaje debido a que disminuye la atención, la concentración y la retención. Esto genera que el individuo no focalice bien su atención ante los diferentes estímulos y hace que disminuya su rendimiento académico. Nuestro objetivo general era identificar cuáles eran los factores que más desencadenaban la ansiedad en la exposición. Para esto planteamos una serie de objetivos específicos, entre los cuales encontramos identificar si el adolescente de la Universidad de Cundinamarca o del Colegio Comercial Santa Rita identificaban una exposición como un estímulo ansioso, identificar qué síntomas estos chicos presentaban con mayor frecuencia ante la exposición y identificar qué factores generaban el estado ansioso debido a la exposición. Debido a que nuestro objetivo era identificar los factores que desencadenaban el estado ansioso en los individuos y cómo este es propio de cada uno, entre los cuales podíamos encontrar fobias, miedos, inseguridades. Entonces usamos un tipo de investigación cualitativa, ya que nos permite catalogar con cualidades cada individuo. Bueno, ahora la hipótesis en la que nos basamos es la investigación hace referencia a aquellos pensamientos o factores propios de la persona que eran subjetivos. Como mi compañera ya lo ha hecho, presentando aquellos problemas fisiológicos por fobias y todo eso. Bueno, la población que medimos fue adolescentes que están entre los 18 y 25 años. En esta ocasión estudiamos a estudiantes del Técnico Comercial Santa Rita y estudiantes de la universidad. Bueno, para nuestro procedimiento tuvimos 4 fases. La fase 1 se llamó fase de formulación del problema. Entonces, en la formulación del problema fue donde planteamos como tal el problema y buscamos aquellas bases teóricas de las cuales nos podíamos sustentar. En la fase 2 fue el diseño de la investigación. En el diseño de la investigación fue cuando escogimos que iba a ser una investigación cualitativa por aquellos rasgos. La fase 3 fue la ejecución. En la ejecución lo que hicimos fue una encuesta de 10 preguntas, todas abiertas a adolescentes. Y la fase 4 que fue formulación de resultados, donde analizamos y recopilamos toda la información que habíamos obtenido de las encuestas. Este fue el instrumento utilizado, que fue la encuesta de 10 preguntas sin nombre, con la edad y el sexo y ya. Bueno, entonces los resultados.
De las 10 preguntas hicimos una tabla base, de la cual la primera pregunta fue ¿qué era para usted ansiedad? De acuerdo a lo que encontramos, muchas personas conocían, pues no perfectamente, pero si al menos tenían un sesgo central de lo que era ansiedad, pero pues a la vez encontramos que no tiene mucha diferencia con los que no sabían. Los que más nos llamaron la atención fue la pregunta de la 3 a la 7. La pregunta 3 era que por qué le generaba ansiedad una exposición. Encontramos que las personas sí sabían el porqué de la exposición y daban rasgos como que era el público, que no sabían qué notas se podían sacar o si estaban bien preparados. Y los que no era porque o no habían entendido la pregunta o respondieron cosas incoherentes. La pregunta 4 decía que cuáles eran los factores. Entonces encontramos también un elevado rango de que las personas conocían cuáles eran los factores. Entre ellos era el profesor, los compañeros, la inseguridad y unas experiencias previas. La pregunta 5 era de síntomas fisiológicos. Entonces, en síntomas fisiológicos encontramos que era el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, hiperventilación, el temblor, el sonrojamiento y la voz temblorosa. Y las otras personas tal vez no reconocieron cuáles eran los factores, cuáles eran sus respuestas fisiológicas. La pregunta 6 hacía referencia a qué otras situaciones le generaban ansiedad. Estas situaciones eran más situaciones cuando eran sociales o cuando eran personas que no conocían. Entonces, y las otras tal vez fue porque las otras situaciones como que no le den mucha importancia y por eso pues no le genera mucha ansiedad. La pregunta 7 son que si tenía algún método para contrarrestar la ansiedad. Entonces encontramos entre los métodos como era respirar profundo, mirar hacia otro lado, mover las manos o mirar a alguien que le inspirara confianza. Y las otras personas pues decían que no tenían un método porque la verdad no sabían cómo controlarlo. La otra que nos pareció muy interesante fue la pregunta 9, que era que si creían que la ansiedad era hereditaria. Entonces tal vez sí, yo creo que fue por la presión de la encuesta, que las personas pensaban que, pues no muchas, pero sí respondieron que sí, decían que la ansiedad era un gen, porque decían que como los papás eran ansiosos, entonces ellos por eso también ellos también eran así. En los otros fueron rasgos muy similares, los cuales se llevaban unos con los otros. Muchas gracias.